Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de nuestro ciclo de webinars Conecta RH, el espacio donde la comunidad de la Red de Recursos Humanos se encuentra para compartir conocimientos, experiencias y que podamos crecer juntos. Soy Francisca Varas, directora de comunicaciones de la Red de Recursos Humanos y anfitriona de este espacio, y los acompañaré durante los próximos 60 minutos en este encuentro diseñado para entregar herramientas prácticas y contenido actualizado para la gestión de personas. Como les comenté recién, vamos a la reforma previsional en Chile. Ese es el contexto que nos llama hoy día, y contarles que durante este 2025 nuestro ciclo Zoom laboral está enfocado en los cambios normativos más relevantes para las áreas de gestión de personas, con el objetivo de ayudarles a anticiparse, a tomar decisiones informadas y fortalecer sus procesos internos. Hoy hablaremos de un tema crucial, la reforma previsional 2025, que marcará un antes y un después en la gestión de personas y en la planificación de las remuneraciones y beneficios. Como contexto, la reforma previsional busca mejorar las pensiones actuales y futuras, incorporando un 7% de cotización adicional a cargo del empleador, cambios en la administración de fondos y ajustes en los procesos de remuneración. Esto implica que las áreas de gestión de personas deberán adaptarse para cumplir correctamente con la normativa, anticiparse a ajustes presupuestarios y comunicar estos cambios a sus trabajadores o colaboradores. Para eso, hoy nos acompaña Gabriel Halpern, abogado, magíster en Derecho, con mención en Derechos Humanos por Queen Mary University of London y socio de Ham Halpern, empresa asociada a la Red de Recursos Humanos, y también asesor de empresas en materias laborales y de compliance relacionadas. Es autor también del libro Acoso Laboral en Chile, publicado por DER Ediciones en 2024. Gabriel, es un honor tenerte en nuestro Conecta RH Zoom Laboral. Bienvenido. Hola Francisca, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Gabriel, por acompañarnos en este espacio. Y antes de comenzar, los invito a ustedes que nos acompañan el día de hoy a participar activamente de este espacio. Pueden ir dejándonos sus preguntas en el chat en cualquier momento de la presentación de Gabriel, y al final de la sesión vamos a resolver todas esas preguntas. También pueden compartirnos sus impresiones o experiencias. Nosotras como equipo vamos a estar leyendo todo y trayendo todas las respuestas al final de la sesión. La idea es que puedan comprender después de este espacio los principales cambios de la reforma previsional, identificar su impacto en la gestión de personas y saber cómo deben anticiparse a esta gran reforma. Así que ahora, Gabriel, te doy el pase. El espacio es Buenísimo. completamente tuyo. Muchas gracias Francisca, bueno, buenos días a todas las personas presentes. Hay harta gente, así que excelente, creo que se justifica porque este es un tema, ¿cómo definirlo en pocas palabras? Un tema que pasó un poco desapercibido en lo público, ¿no? El debate público que hubo sobre este asunto fue un par de semanas durante enero y ya estamos, bueno, con la vorágine laboral, ya estamos en agosto, ya está entrando en vigencia la primera parte y en verdad aún hay muchas personas que, más allá del slogan, del titular, no entienden cuáles son los alcances de esto y en realidad, de un punto de vista técnico, es gigantesca el alcance de esta reforma lo- y varias cosas se pueden decir. Algo que mencionaba Francisca es que, relacionado con algo que mencionaba Francisca, es que la norma no nos obliga a capacitar a nadie y de hecho históricamente el rol de capacitar como que ha sido ajeno a las entidades empleadoras, ahora en el último tiempo ha ido adquiriendo mayor importancia y en términos legales, por supuesto, con la ley Carin y la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas o la ley de delitos económicos que nos obliga a ir capacitando e incluso el decreto 44 que ya formalizó, estableció ya concretamente la obligatoriedad de empezar a capacitar a personas en temas de EPP y riesgo. Pero eso no quita que la buena práctica laboral implica que si tenemos presente el desarrollo sostenible como matriz, como objetivo corporativo, tenemos que identificar nuestros grupos de interés. Y nuestros grupos de interés
quizás el más importante son los propios trabajadores y trabajadoras de la compañía. Entonces, entregarles información concreta que va a ser útil para este grupo de interés, por supuesto que se alinea con este objetivo eh, macro de las organizaciones de cuál es satisfacer los intereses de los grupos de interés. Y entre ellos, como mencionaba, en los trabajadores. Así que en línea con lo que mencionaba Francisca, no podemos perder la oportunidad de entregar información útil a este grupo de interés, de informar a las personas de más o menos de qué se trata y qué se pueden esperar sobre este asunto. Entonces, por eso todo el tema de capacitación, la detección de necesidades de capacitación, diseñar una buena capacitación que ojalá sea presencial, sincrónica, etcétera, es parte esencial de lo que tiene que ser hoy por hoy una moderna gestión de personas. Así que yo intenté armar en este breve espacio de tiempo, me dieron algunos minutos para hablar de una reforma que es gigante. Lo más importante, como si les preguntasen a ustedes, oye, reforma previsional, ¿qué va a pasar? Intenté sintetizarlo acá y incluí unas partes para que se den cuenta que hay temas difíciles o que requieren un repaso mucho más profundo, pero para que lo sepan también, de que, oye, este tema es más o menos así, pero em, hay pormenores, hay pormenores. Bueno, mi nombre es Gabriel, así que cualquier cosa lo vamos conversando. Bueno, esta ley, como les comentaba, se aprobó en el Congreso durante enero, se publicó en el Diario Oficial durante marzo de este año. ¿Dónde puedo rayar acá? Anotar. Ah, esto ya lo había aprobado. Entonces, este es el destacador. Durante marzo se publicó en el Diario Oficial y está entrando su primera parte en vigencia. Bueno, comenzó en mayo, que lo vamos a conversar, pero ahora la parte más visible entró en vigencia ahora y va a estar entrando en vigencia progresivamente en 9 u 11 años incluso. Así que harto tema que está en desarrollo todavía, se está entrando en vigencia y al día de hoy hay varias normas de carácter general de la Superintendencia de Pensiones que están en consulta. O sea, si ustedes se meten a spensiones.cl van a ver que por lo menos hay cuatro. Y faltan varias. Falta el tema de los fondos de los fondos generacionales, el tema de la centralización de las cobranzas judicial. Y está en consulta ahora el tema de la información para la licitación de stock. Está en consulta el tema del VAC y el CEB, que lo vamos a ver entre otros importantes. Pero es noticia en desarrollo por más, está entrando en vigencia y es noticia en desarrollo al mismo tiempo. Espérame que para... tengo que poner el cursor. Ahí sí. Bien, entonces se me quedan pegados estas cuestiones. Ya, ahí sí. Perfecto. Entonces, el titular principal, esto que viene en azul es la gráfica que difundió el Ejecutivo, el gobierno, para informar a la ciudadanía sobre la reforma previsional. Esto fue hace ya bastante rato, pero esta era la primera lámina y sin duda creo que es la lámina más importante al día de hoy porque esto entra en vigencia hoy, o sea, a contar de agosto, esta primera parte que ven acá de PGU para 82 años o más, universal de 250.000 pesos, sin focalización, porque antes iba decreciendo según tuviesen otro tipo de beneficio o según la pensión autofinanciada que pudiera tener una persona. El único requisito es que pertenezca al 90% más pobre de la sociedad, o sea, prácticamente, o sea, literalmente 9 de cada 10 personas va a pertenecer a este grupo y va a recibir esta pensión garantizada universal a todo evento, incluso si son beneficiarios de otros tipos de pensiones o leyes reparatorias. ¿Cómo se mide esto? Bueno, probablemente muchos de ustedes lo sepan, pero está este sistema del registro social de hogares, que lo confecciona el INE y visitan casas para ir identificando quiénes, dependiendo de múltiples factores, como por ejemplo hay preguntas como cuántos televisores hay, cuántos vehículos hay, de qué material es la casa, cuántas personas viven en la casa, cuántas personas trabajan, cuál es el nivel educacional, etcétera, y ahí van definiendo qué puntaje se obtiene en este registro social para efectos de acceder a este tipo de, bueno, en este caso, a este tipo de beneficios.
Entonces, algo importante es que esto está garantizado y es universal, como bien dice el título de la canción. Y ahora es para las personas que tienen 82 años o más. En agosto del próximo año se empezará a entregar a personas de 75 años o más y en agosto del 2027 a personas de 65 años o más. Y bueno, cuando uno habla de reformas previsionales son temas macroeconómicos muy complejos, pero uno de los temas base es cómo conciliamos la expectativa de vida con el hecho de dejar de pertenecer a la vida activa laboralmente hablando y pasar a recibir beneficios sociales. Entonces, en la medida que la expectativa de la vida se va agrandando, que el aumento ha sido drástico, qué bueno, ¿cierto? Una de las discusiones evidentes es la edad de jubilación, porque la edad de jubilación es una manera en que el Estado regula o reconoce formalmente este paso de la vida activa a la vida pasiva. Si bien no es tan así, pero técnicamente se ve así. Entonces, uno de los debates que se debería haber tenido, por supuesto, quizás se tuvo en otras instancias, y no en el debate público, era la edad de jubilación, que en hombres se mantuvo en 65 años y en mujeres en 60. Y hay países como Francia que sube a 67 o Dinamarca que sube a los 70, porque justamente esto al final tiene que ver con la salud financiera del Estado y de la sociedad como economía. Entonces, obviamente es relevante, pero sin perjuicio que se mantuvo en los 60 y 65 años. Este de la PGU, si ven, se alineó en 65 años o más. Entonces, son como pequeños guiños a este tema que queda así. Y bueno, si vemos la historia, la evidencia empírica de este asunto, podemos concluir que las reformas previsionales ocurren la última fue el 2008, entonces cada 15 20 años, más o menos. Entonces, ojalá que este tema, el debate por lo menos público, para poder tener una opinión de por qué sí y por qué no, se desarrolle antes que 20 años más, porque por supuesto la expectativa de la vida y la coyuntura social va cambiando dramáticamente. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Un poquito de contexto, la PGU no es tan antigua, digámoslo así. La PGU se creó el año 2022 en el gobierno anterior por medio de la ley 21.419, aumentando al 90% de la población los beneficios y llevó el monto de la PGU a 185.000. Focalizado porque iba decreciendo según el monto de la pensión autofinanciada. Y esta la PGU, reemplazó a la reforma del 2008, que es la que yo mencionaba, que fue la gran reforma, la 20.255, al pilar solidario, perdón que acá no veo, al pilar solidario, que si se acuerdan, está la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, y por eso hoy por hoy algunos quizás siguen escuchando el concepto de el pilar solidario o la pensión básica. Eso ya fue reemplazado por la PGU ya el 2000, esto es borrar todos los dibujos, eso, el 2022. Y acá les traigo un esquemita, así se presentó el 2022. El beneficio con el pilar solidario y la pensión básica solidaria, acá ven, era según la pensión base, entonces, ¿cuál era el beneficio? En ese momento, según pensión base, beneficio total, ¿cierto? Pensión base, beneficio, pilar básico solidario, total, pilar solidario, total. Y con la nueva PGU, si se dan cuenta, se estandarizó. No era decreciente, no era focalizado la PGU, el 2022. ¿Lo ven? Era decreciente, iba bajando el monto según, a medida que sube el monto ahorrado, bajaba el pilar solidario. Y con la PGU, que cambió esto de pilar solidario a garantizada universal el 2022, se estandarizó el monto, aquí lo ven, y daba a todo evento este monto de nueva pensión. Entonces acá daba el aumento relativo con esta reforma, que era importante. Y con algunas exclusiones como persona o sujeto de leyes reparatorias, que fue lo que eliminó esta nueva PGU. Entonces, en el esquema nuevo de PGU, el ejercicio es más o menos simple, es reemplazar este 185 por 250. Entonces podremos hacer la misma tabla mostrando cómo evolucionó en este sentido.
Entonces, esta es un poquito la historia del aporte solidario, porque previo a esta reforma del 2008, el- la pensión se financiaba casi exclusivamente por medio de el ahorro individual. Y eso cambió del 2008 en adelante, y por eso cuando esto se discutió, el 2008 veíamos pensiones que eran por debajo, miren, o sea, bueno, acá no está, pero por debajo de los 50.000 pesos, pensiones como muy controversiales a nivel de política pública. Y ahí fue creciendo, Pilar Solidario el 2022 y la PGU el 2022. Y hablando de reformas previsionales, el 2008 fue cuando se estableció que los independientes también debían cotizar, como sobre todo ahora con la economía informal que hay, bueno, es informal, pero con trabajadores por cuenta propia, como se llama, o emprendedores, bueno, tenían que cotizar, y por eso de las boletas de honorarios ustedes habrán visto que las retenciones van subiendo. Antes era simplemente el 10%, que era un PPM, era un tema tributario, una provisión tributaria, y ha ido subiendo y ahora está del orden del 14%, o sea, aumentó 4 y debería llegar a 18, para efectos que este delta, que está subiendo sobre el 10, es para efectos previsionales, para ahorro previsional. Entonces, bueno, la PGU, este era el titular, color. El titular era que va a beneficiar a más de 2 millones de personas, claro, porque el 90% de la población pasiva en el sentido laboral eleva las tasas de reemplazo y alivia. El gasto en PGO actualmente asciende al 2% del PIB y llegaría al 7% en 2050. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando. Primero, porque va aumentando el, el- el espectro de personas. Ya les comenté que el 2027 van a ser todas las personas mayores de 65 años. Pero, ¿por qué va a ir subiendo? Porque va envejeciendo la población, está proyectado. O sea, nuestra pirámide, no sé si han visto ese típico dibujo que antes era mucha gente joven, poca gente vieja, o gente mayor, digamos. Y el futuro próximo ya estamos como así. De hecho, te diría que ya estamos así porque la tasa de natalidad está por 1,16, según la última medición, que es por debajo de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es 2,1. ¿Por qué? Porque dos adultos, dos menores. Entonces, no se achica la sociedad si es 2,2, ¿cierto? ¿Y por qué es 2,1? Es un dato medio trágico porque considera las pérdidas, ¿no? Los fallecimientos. Entonces, 2,1. Entonces, si el 2,1 es el que nos permite mantenernos igual a nivel de, de cómo está estructurada la sociedad demográficamente, estamos en 1,16, por lo tanto estamos envejeciendo y nos estamos técnicamente achicando. Sin considerar la migración, por supuesto, pero a nivel de población chilena nos estamos achicando y envejeciendo. ¿Y cuál es la repercusión financiera de eso? Bueno, que va a aumentar al 7% del PIB. ¿Y cuánto es un punto en PIB? Uno escucha PIB, 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 ya. Un punto del PIB es aproximadamente 5.000 millones de dólares. O sea, serían 35.000 millones de dólares en PGU. Es un platal esa cuestión. Ya, entonces si desea consultar, esto lo saqué, es un pantallazo. Si eres beneficiaria o beneficiario de la PGU, puedes hacerlo ingresando el siguiente enlace. Y acá está el enlace, le pueden sacar un pantallazo o simplemente googlearlo, no tiene mayor dificultad. Este es un ejemplo mío, no, no es mío, o sea, puse un root y no cumple con uno más requisitos. Muy bien, está funcionando, o sea, esto está vigente, un pantallazo que saqué ayer. ¿Por qué dije, dejando atrás la PGU, que es lo más importante, o sea, perdón, lo que se llevó los titulares en su momento, así lo diría simplemente, no me atrevo a decir que es lo más importante a esta altura, entró en vigencia ahora, pero ¿por qué se dice o por qué los más entendidos dicen que esto entró en vigencia desde mayo, o sea, básicamente al tiro? Fue porque se amplió el seguro de lagunas previsionales. Mucha gente, acá, bueno, es un ambiente de recursos humanos, así que quizás muchos de ustedes lo oyeron, pero mucha gente no tiene idea que existía un seguro de lagunas previsionales. Lo que hacía, básicamente su objetivo era que cuando alguien perdía el trabajo, no generase lagunas previsionales por falta de ahorro previsional, cotizaciones, básicamente. Y ahora estaba súper focalizado, porque se entregaba a personas que eran beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario, no de la cuenta individual de cesantía. Entonces, uno ahorra este 3% que es 2,406, ¿sí? Eh, y eso va.
El 2,2 de eso va a la cuenta individual de cesantía, ¿ya? Un montón. Entonces, uno con ese fondo, cuando termina el contrato de trabajo por la causal las causales que establece la ley 19.728, empieza a recibir giros mensuales por parte de la AFC, la administradora del Fondo de Cesantía. Entonces, después de 5 o 6 giros, que está calculado, si la tasa de cesantía está en un número considerable, puede recibir giros adicionales de parte de un fondo de cesantía solidario, que pueden ser hasta dos más. Entonces, lo que decía la norma, este seguro era que cuando alguien recibía este fondo de cesantía solidario, recibía las cotizaciones previsionales de AFP. Entonces, generando una laguna de qué, de todos los periodos que uno recibía de parte del CIC. Pero bueno, desde mayo en adelante, cada vez que uno recibe un giro de la AFC, independientemente si viene de la CIC, de la cuenta individual de cesantía o del Fondo de Cesantía Solidario, se pagan las cotizaciones previsionales y lo puedo decir yo, que yo empecé mi vida independiente desde abril. eh, Desde mayo me di cuenta que mis cotizaciones estaban siendo pagadas por parte de los giros de la AFC. Entonces, esto entró en vigencia en mayo. ¿Qué le importa a los trabajadores? Bueno, poco, porque esto es básicamente ex trabajadores, pero recuerden lo que yo le comentaba, como nuestra perspectiva, nuestro propósito empresarial moderno no es solamente generar mayor riqueza para los accionistas o los dueños, es también preocuparse de los grupos de interés. O sea, no es como el shareholder supremacy, como se decía antes, ahora es el stakeholder, que son los grupos de interés. Y los grupos de interés son las comunidades, los proveedores, los clientes y los trabajadores también. Entonces, una empresa exitosa desde el punto de vista moderno no solamente se preocupa de generar riqueza, rentabilidad para dueños y shareholders, accionistas, sino que también se preocupa de proveer mayor valor a sus stakeholders. Y esto conecta con, perdón, con el desarrollo sostenible, que significa ir creciendo de manera de generar mejores condiciones laborales para todos progresivamente. Entonces, con esa óptica de stakeholders, deberíamos informar a la gente de este tipo de alcance. Por eso nos importa. Estrictamente legal, bueno, ya son ex trabajadores, ¿no? Entonces ahí cada uno podría sacar sus propias conclusiones. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya no me queda nada de tiempo. Bueno, adicionalmente a esto se establecieron nuevos beneficios. Se habla en las gráficas oficiales de 8,5, que es un número que a mí me llama la atención porque ponen como se aumentó en la reforma aumentando 8,5 la cotización, y eso es extraño porque esto incluye el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS, que de hecho lo acaban de licitar de nuevo y quedó en 1,80 y tanto, que es más que este número. Entonces, es muy raro. Yo de verdad no entiendo muy bien por qué se quedó en 8,5. No, no le veo la utilidad, francamente. Y yo prefiero hablar de 7. Porque 7, el calendario de entrada en vigencia de este tema es en base a 7, no 8,5. El 1,5 ya partió, digamos. Y este 7 se distribuye de dos maneras. 4,5 va a las AFP, a las cuentas individuales, eh, cotización individual, AFP, y 4 va al Fondo Seguro Social. Bueno, 3,5 en rigor, ¿no? Porque 4 está sumando el CIC, el CIS, perdón, el CIS, está sumando el CIS y eso es raro. 3,5 más 4,5 eh, te da, perdón, 2,5 más 4,5 te da 7 y eso es lo que debería establecerse. Entonces 4,5 va a la cuenta individual y 2,5 va uno para la compensación de la expectativa de la vida, que es el bono tabla, y 1,5 al aporte con rentabilidad protegida, que es el famoso préstamo. ¿Ya? Algo que no se ha dicho mucho, pero esto es muy importante y probablemente alguien me va a preguntar, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, tienen que preocuparse de que su sistema que paga remuneraciones y cotizaciones tenga parametrizado que en caso de licencia médica, el empleador de este 7% nuevo, 8,5 total, se hace cargo solamente del 2,5. O sea, tiene que seguir pagando cotizaciones aunque la persona esté con licencia médica. Un 2,5% del monto imponible. Interesante. Interesante. Así que ojo, oreja con eso. ¿Cuándo entra en vigencia? Bueno, esto es una tabla muy sofisticada para el tiempo que tenemos.
bueno, la remuneración de agosto, o sea, en septiembre, al medio año, aumenta 1%, al año y medio, o sea, en agosto del próximo año, sube, no es que suba a 3,5, o sea, sube a 3,5, o sea, sube un 2,5 más, eh, y así va subiendo hasta que entre en vigencia por completo el aumento de la cotización, que es totalmente costo empresa, porque este 7% es, es de cargo del empleador, y algo que no lo dije, lo di por sentado, es que no se pueden castigar remuneraciones vigentes por esto. Nadie puede ver rebajadas sus condiciones laborales producto de esta reforma laboral, y ahí está, por supuesto, las suspicacias que pueden haber del efecto económico en cuanto a reajustes de remuneración a futuro y sueldos a futuro, que eso es legítimo, tienes parte de la economía, pero las personas con contrato, por lo menos con contrato vigente, no pueden verse perjudicadas con esto. Y acá está este calendario, entonces lo pueden ver, esto lo armé yo, no está en ninguna parte oficial. Entonces, al medio año, agosto, 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 va a ir subiendo en esta proporción el porcentaje previsional, hasta llegar a este 8,5, famoso 8,5, que en realidad, em, porque así está puesto en la norma transitoria, acá falta sumarle el 1,5 del CIS, que ya está. O sea, hoy por hoy somos 2,5, básicamente, y de 2,5, 3,5, así, hasta llegar al 8,5. Y si no se cumple con el objetivo de recaudación, se aumenta a 11 años el calendario, o sea, pasamos de, acá si se fijan, al mes 42, de 0,8, después empieza el aumento relativo 0,7 para abajo. Si no se cumple el objetivo de la recaudación fiscal, ese 0,7 baja a 0,5 cada año, y eso lleva a que el calendario se estire a 11 meses, a 11 años, perdón. ¿Y cuál es el objetivo de recaudación? Bueno, la ley de cumplimiento tributario estableció un objetivo de recaudar 1,5 puntos del PIB, o sea, ahí son 15.000 millones de dólares en recaudación tributaria al tercer año. Y si no se cumple, pasamos a este calendario de 11 años en lugar de 9. Algunas cosas importantes sobre la orgánica, esto lo administra el IPS, que ya existe, que el IPS va a administrar este seguro social previsional, y esto va a ser financiado por un nuevo fondo autónomo de protección previsional. Este seguro social previsional va a proporcionar el bono, la bonificación por años cotizados, la compensación de la expectativa de la vida, el CIS y la devolución del préstamo. Bueno, esto es demasiada información, yo creo. El FAP, el Fondo Autónomo de Protección Previsional, se financia con los aportes del empleador, que son las cotizaciones, básicamente este 2,5%, ¿se acuerdan que iba al Seguro Social? 4,5 a la AFP, 2,5 al Seguro Social Previsional o al FAP, y por supuesto con aportes estatales. Algo importante del FAP es que se le puso bastante énfasis a la salubridad financiera de esto, porque por supuesto estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces acá dice, cada 3 años, así quedó la norma, deberá realizarse un estudio actuarial para evaluar la sostenibilidad financiera, que se va a auditar por externo. O sea, estudio actuarial auditado por externo. Luego, bueno, luego de la discusión en el Senado, se agregó que debe ser remitido al Consejo Fiscal Autónomo para que emita una opinión, según este estudio actuarial, auditado al Consejo Fiscal Autónomo para que emita una opinión. Si la opinión es desfavorable, es decir, que no hay plata, el CFA debe emitir recomendaciones. ¿Sobre qué? Sobre los beneficios sociales, PGU, BAC, etcétera. Y en base a esas recomendaciones, el presidente debe enviar un proyecto de ley para corregir. Si no envía el proyecto de ley o no es aprobado dentro de un año, el monto del seguro social provisional va a bajar proporcionalmente. O sea, hay un procedimiento concreto para resguardar la salubridad financiera. Y si el estudio actuarial concluye que sobra plata, hay que proponer ajustes, pero no hay un procedimiento si el proyecto de ley no se aprueba. Eh, ahí queda la plata. Es interesante también algo que me han preguntado bastante, es que esto como va al Fondo Autónomo de Protección Previsional, que está constituido para financiar el Seguro Social Previsional, eso quiere decir que no se puede usar esta plata
para otras partidas presupuestarias. Bueno, en cuanto a los beneficios que entrega este seguro social previsional, está el beneficio por años cotizados, que se le conoce como BAC, y la compensación por la diferencia de la expectativa de la vida, CEB, que se le conoce como el bono tabla, que es básicamente intenta igualar la cotización de mujeres con hombres, considerando que la estadística dice que están menos tiempo cotizando, principalmente por la maternidad y por roles sociales. Los beneficios son siempre imponibles y tributables. Y este seguro social va a devolver el préstamo, que se le conoce como aporte con rentabilidad protegida. eh, Perdón, es el aporte con rentabilidad protegida, que es este 1,5, que se le conoce como préstamo. Entonces, al final, cuando uno jubila, van a calcular cuánto aportaste y van a emitir un bono amortizable a tu favor que te van a ir devolviendo. Eso es básicamente ese, ¿por qué le llaman préstamo? Y es en 20 años, o sea, 240 cuotas. Se fija en UF, devenga interés anual como un bono del Tesoro de Chile. Y acá, claro, me dicen, algunas de las cosas que me decían es que, claro, ¿qué pasa si no te lo devuelven o no hay plata? Y yo diría, efectivamente, eso es una realidad de cualquier beneficio social, porque si no hay plata, se financiará con deuda externa o lo que sea, pero si no hay plata, al final del camino no hay cómo pagarlo. El tema es que se le pusieron tantos candados a esto, como con la intervención del Consejo Fiscal Autónomo, estudio actuarial cada 3 años, auditado, con opinión, hay un fondo autónomo que tiene consejeros elegidos igual que el Banco Central, que son ratificados por el Senado y duran un montón de años. Entonces, em, legalmente pareciera que se establecieron todos los resguardos para que si llegase a haber plata se tenga que pagar. Entonces, si hubiese una catástrofe que no hay plata y por lo tanto, o sea, por lo tanto, difícil que la plata no se use para lo que está establecida. Y si llegase a no haber fondos para no pagar, lo cierto es que la debacle a nivel estatal sería tal que no sería nuestra primera preocupación. O sea, sería un caos, ¿no? Que no, porque recuerdan todo lo que se paga con la gente quizás no lo ve a veces, que la cantidad de cosas que se pagan con fondos públicos, las policías, los tribunales, ah, no hay nada. Imagínense. Hay empresas estatales. eh, entonces, claro, si llega a no haber plata, probablemente este sea un problema más de los múltiples que vamos a tener. Pero si llega a haber plata, la verdad es que hay varias garantías y muy fuertes para que el dinero se utilice por el Fondo Autónomo de Protección Previsional para los fines que están establecidos. Ya les comenté, este préstamo, que es esta cotización de 1,5 el trabajador, se va a devolver en 20 años, 240, y es heredable. Y el monto del préstamo va a ir bajando progresivamente luego de los 20 años, ¿no? De lo que hay que ir prestando al Estado, porque está pensado como un préstamo transitorio, ¿no? Porque hoy por hoy el Estado para entregar principalmente la PGU, etcétera, va a necesitar un montón de plata. ¿Se acuerdan? Se proyecta un 7 puntos del PIB. Entonces se supone que en un momento ya no lo vamos a necesitar y va a ir bajando, se supone. Bien, entonces, hablando ahora del BAC, porque lo otro es la devolución del préstamo, ¿se acuerdan? Yo pasé 1,5, me lo tienen que devolver a través de un bono amortizable en cuotas a 20 años, en cuotas mensuales a 20 años, reajustable en UEF, etcétera. Y ahora hay que hablar del beneficio por año cotizado, que es un incentivo para quien está en la economía formal, para quien cotiza. Y para estos efectos yo les comentaba que está la norma en consulta desde el 30 de julio hasta el 12 de agosto, la norma de carácter general, está en consulta en la Superintendencia de Pensiones, así que lo pueden buscar, es esta NT 526. ¿Ya? Este BAC se entrega desde enero de 2026 a las personas que estén jubiladas, desde antes de enero de 26 o enero de 2026. Ahí está el flujo stock, no importa, eso ya es demasiado deep information. A grandes rasgos, porque esto se calcula con bastantes parámetros, se va a entregar 0,1 Fs por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 Fs, o sea, 25 años cotizados. ¿Ya? O sea, si tú cotizaste 20 años, te van a dar 2 UFs mensuales más de pensión. O sea, hoy por hoy serían del orden de 80.000 pesos con una PGU de 250. O sea, tu pensión garantizada, independiente del monto de tu ahorro, pasaría de 250 a 340, a 330. Es un aumento importante. Entonces, algo que tienen que también tener presente es que, claro,
el objetivo de estas normas previsionales es que los adultos mayores no vivan en la extrema pobreza y que no vivan en la extrema pobreza también contribuye a la economía. ¿Por qué? Porque van a poder comprar sus remedios, van a poder quizás no depender de familiares para que los cuiden, entonces esos familiares van a poder integrarse al mercado laboral, entonces incluso van a poder consumir quizás cosas, entonces van a ayudar a la economía que estas personas tengan recursos, ¿no? Bueno, estar pensionado, cumplir 65 años y no ser pensionado Capredena o Dipreca. Mínimo 10 años cotizados para mujeres hoy y 20 para hombres, continuas o discontinuas. Si se pierde el beneficio si reside fuera de Chile por 180 días o más en un año. Y acá yo tiro la talla jocosa, claro, que intentan ahorrar, el Estado intenta ahorrar, y a quién va a priorizar en el ahorro es a los que pueden irse a jubilar a las Islas Caimán, ¿no? Una broma. Pero bueno, este PAC no es heredable y atención, que si hay cotizaciones devengadas, declaradas y no pagadas, se puede recalcular y pagar para efectos de que se considere en este monto. Entonces, atención ahí con las lagunas. Yo les comentaba que va decreciendo, o sea, va aumentando el monto. Hoy partimos con las mujeres en 10 años de cotizaciones. En 2028 se van a pedir 11 años de cotizaciones. El 2030 12, 13, 14 y en 2036 te van a pedir un mínimo de 15 años cotizados, mujer. Y el monto va decreciendo. Yo les comenté que hoy parte en 2,5 UFs, o sea, 25 años cotizados, y el 2046 va a ir bajando el monto hasta el 2055 hasta que sean 2 UFs para hombre y 1,5 UFs para mujer. Entonces, van a ir pidiendo más cotizaciones con el tiempo y va a ir bajando el tope del beneficio a contar del año 2046. Así que los que vamos a jubilar por allá, atención. La compensación por diferencia de la expectativa de la vida, que es este bono tabla, es una matemática pero complejísima, mínimo 0,25 UF, entonces yo les comentaba, entonces una mujer con BAC en el tope de 2,5, va a recibir 2,50 PGU, 2,5 UF por BAC y 0,25 mínimo por compensación de la expectativa de la vida. Esto también está en consulta, la misma circular, la misma norma de carácter general. Apunta a ser equivalente al 11% de la pensión autofinanciada. Mínimo tiene que tener una cotización antes de cumplir 50 años. Requisitos cumplir 65 años. Si se pensiona antes, el monto del bono tabla es menor. Este tampoco es heredable. Y también se pierde si reside fuera de Chile. Y acá, para que lo vean nomás, lo complicado que es calcular esto, ya hay un estudio eh, de George Vega que habla incluso de esto y, bueno, en fin, es muy complejo. Quédense con lo que les comenté. 0,25 F mínimo apunta a ser el 11% y el objetivo es equiparar el monto de las pensiones de las mujeres a de los hombres, considerando toda esta cuestión social, estadística, que hace que las mujeres tiendan a cotizar menos. Yo les comentaba que el porcentaje de la compensación, acá está dentro de la ecuación, según la edad de tabla. Si uno tiene 65 años o más, recibes el 100, 65, 4, 75%, 63 años 50, 62, 25, y ahí va bajando. 60, 55, 9 años, perdón, o menos es cero, ¿ya? Entonces, el bono tabla para quienes pensionan del 2 de enero de 2026 es el monto estimado de tu renta vitalicia, que ahí la ecuación es horrible, por un factor de corrección, que la ecuación es horrible, el factor de corrección se calcula según el capital necesario unitario, mujer partido por el de un hombre, olvídense, por el porcentaje según la tabla. Entonces acá va a haber un enredo gigante, acérquense al IPS a preguntar cuánto va a ser, porque depende de la estadística anual sobre cuánto se estima que necesita una mujer para pensionar, un hombre para pensionar, cuál es la anualidad según la renta vitalicia, etcétera. Bueno, eso ya lo mencioné. Ah, y con eso era lo que les quería, eso era lo que tenía preparado y llegué justito en tiempo, Fran, ya había prendido la cámara, excelente. Justito. Estábamos alineados y coordinados con ese horario. Muchas, muchas gracias, Gabriel. Hay muchas dudas, ahí el chat estuvo Eh, pero
muy activo con esta temática que la verdad todavía genera bastantes dudas. Así que me gustaría que pudiéramos comenzar ahora, Gabriel, con las preguntas que dejaron en el chat. Así que ahora vamos con eso. Mm. ¿Te parece? Encantado. Buenísimo. Vamos ahí. Primera pregunta. ¿Cuáles son los primeros pasos que las áreas de recursos humanos deben dar para prepararse para la reforma previsional? Bueno, en lo inmediato, yo diría que son dos cosas. Primero, conversar con los departamentos o proveedores que pagan cotizaciones, porque recuerden que ante licencias médicas, el porcentaje, este 7% que va a entrar en vigencia en 9 u 11 años, lo paga, es costo empresa, lo paga el empleador, es aporte de empleador. Entonces, hay un porcentaje de esas cotizaciones que tienen que seguir pagando las empresas, 2,5% en caso de licencia médica. Entonces, eso tiene que estar bien parametrizado. Y bueno, y lo otro que en lo inmediato, ahora para las remuneraciones de agosto, o sea, para el Previred que vence en septiembre, 13 de septiembre, hay un 1% adicional que se tiene que pagar. Y ahí, claro, está el 1% que va a ir creciendo el próximo agosto, va a ser el 2% y así va a ir subiendo. Eso en lo legal. En las buenas prácticas corporativas, en esto de fijarse en los grupos de interés, yo creo que es un buen momento para entregar información a nuestras personas trabajadoras sobre cuál es el alcance de la reforma previsional y no sé si asesoría financiera, pero hay muchas empresas que sí cumplen con ese rol, que las áreas de personas sí se les acercan a preguntar, oiga, estoy por jubilar, renta vitalicia o retiro programado, me van a llegar estos beneficios, ¿qué beneficios me van a llegar? O cuando le digan, por ejemplo, algo que enfrenta, un desafío muy grande que enfrenta la gestión de personas que se le acercan y digan, oiga, no me cotice porque prefiero que me llegue más líquido. Y además, a veces se presenta esa posibilidad porque si no cotizo, gano más puntos en el registro social de hogares, entonces accedo a más beneficios sociales. Y eso, por supuesto, siempre hay que decir que no. Siempre hay que decir que no legalmente, y no solamente moralmente, yo diría que éticamente también, porque hay que contribuir a la sociedad, porque algunos contribuyen y otros no, y eso desestabiliza. Pero acá se agrega un argumento nuevo, que es, no, porque si yo no le cotizo, usted no va a recibir los beneficios de la reforma previsional. O sea, usted no va a recibir el bono por el beneficio por año cotizado, ni la devolución del préstamo. Ahí lo puede, ni le van a devolver el préstamo, porque claro, va a tener líquido él, pero incluso podría repercutir en la compensación del bono tabla, que es la compensación por la diferencia de la expectativa de la vida. Entonces, Francisca, tres cosas. Atención con la licencia médica, atención con el aumento de la cotización, que no puede ir de cargo del trabajador vigente, ¿cierto? Y yo recomiendo detectar la necesidad de capacitación, hablándolo técnicamente, pero claro, relevar la importancia de o reconocer o ratificar, dependiendo del tipo de organización, que los grupos de trabajadores son un grupo de interés importante y por lo mismo formarlos en estas materias debería ser de nuestro interés. Perfecto, tenemos entonces tres tareas ahí en la mira para accionar de inmediato. Vamos con la segunda pregunta, Gabriel. ¿Qué Ujú. ajustes en remuneraciones y cotizaciones son prioritarios para no exponerse a sanciones? Bueno, el 1%. Lo importante es tener presente de que no hay que caer en la tentación de decir, bueno, vamos a netear, vamos a bajar remuneraciones para poder costear esto, porque eso es abiertamente ilegal y el riesgo legal que emana de esa acción, de ese proceso, es de impacto altísimo y de probabilidad altísima también, porque podría motivar incluso un autodespido. Entonces, nuestra matriz de riesgo mental, si tenemos una, eh, no asumir íntegramente el costo de esta cotización del empleador, lo tenemos que ver como un riesgo intolerable para la organización. Entonces, atención con eso y sin perjuicio que, claro, quizás las estructuras de remuneración a futuro puedan ir sufriendo algunos ajustes, pero al personal con contrato de trabajo vigente, su sueldo, sus compensaciones, sus remuneraciones no pueden verse rebajadas por esto. Entonces, atención con ese 1% sobre el monto imponible. El monto imponible se mantuvo, que está para la AFP
en el 86,7 UF mensual, si no me equivoco. En un momento de la reforma previsional hubo una idea de aumentar ese tope imponible al de AFC, que supera los 130 UF, y eso no pasó. Entonces, atención, 1% sobre tope imponible, que es el mismo informado en enero por Red. Yo creo que todos tienen eso parametrizado ya, pero es eso. Entonces, atención, no caer en la tentación eh, y, bueno, atención con los topes imponibles, atención con el aumento del 1% y no caer en la tentación de ahorrarse unos pesos por ganarse un riesgo legal, que es un riesgo legal, reputacional, a nivel de personas y financiero de alto impacto y de alta probabilidad. Ya tenemos la alerta con ese tema. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo recomendarías comunicar estos cambios a los trabajadores, colaboradores para poder generar confianza? Bueno, la confianza es un desafío, es una utopía, no, no es una utopía, es un desafío importantísimo. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con esa forma de abordarlo. Y yo creo que al final es pasando porque, a ver, ¿qué vuelta me puedo dar para explicar esto? Porque históricamente, en general, no puedo hablar en términos absolutos porque no conozco todas las organizaciones. Las entidades empleadoras no se han hecho cargo de la capacitación en muchos temas más allá de lo estrictamente legal, sobre todo ahora en temas de compliance y ley carrying y prevención de riesgos que nos obligaron a hacerlo. Entonces, hoy por hoy no hacerlo es un riesgo legal concreto. Pero eso, como ya les comentaba, es una visión un poco anacrónica en el sentido de no reconocer, no relevar que los trabajadores son un grupo de interés de la máxima importancia. Entonces, cuando uno ve organizaciones que están tan modernizadas, que hacen actividades para trabajadores y se preocupan de informar, eso es porque están reconociendo que es un grupo de interés de la máxima importancia y que eso repercute en el éxito social. Entonces, en la medida que uno haga ese ajuste y que se note de que los trabajadores, las personas trabajadoras, son importantes para la organización, pero en todo sentido. Eso va a ayudar mucho a generar confianza, porque es un grupo de interés. Entonces, ahí conecta esa idea. Entonces, cambiando ese switch, nos preocupamos al máximo posible de nuestras personas trabajadoras en el amplio sentido. O sea, esa respuesta no porque no es estrictamente legal, no es legalmente obligatoria, como que repercuten en la confianza porque dicen, este gallo si no lo obligan, no le ponen la pistola en la mesa, no lo hace. Entonces, merma la confianza. Entonces yo diría, cambio de switch o ratificar este cambio, este nuevo switch o esta forma de enfrentar a este stakeholder en particular. Y parte de esa estrategia global, que ahí hay mensajes, políticas, no solo beneficios, sino que resolución de conflictos, eh, encuestas de clima bien hechas, ley Karin abordada responsablemente, como que nos preocupen en serio los trabajadores, relaciones laborales de calidad con sindicatos y organizaciones sindicales eh, de confianza, estas capacitaciones van a caer como van a ensamblar perfectamente. Ahora, este tipo de capacitaciones pueden ser el punto de partida o pueden ser una consecuencia de de esta aproximación moderna a las relaciones laborales. Pero volviendo a la pregunta original, ¿cómo se hace esto para que genere confianza? Tiene que ser consistente con una actitud organizacional donde se valore a este grupo de interés. Entonces, ese ajuste hay que hacerlo y que esta capacitación haga sentido, que no sea como, ay, ¿qué pasa acá? ¿No? O como, ¿qué les pasó a estos gallos que se pegaron en la cabeza? Esa es como la impresión que no queremos que ocurra. Me parece entonces ahí tenemos una misión clara para los equipos de comunicaciones internas de todas las organizaciones. Seguimos con preguntas que dejaron en el chat. Tenemos, los que tienen discapacidad mental, ¿deben tener los 82 años o da lo mismo con respecto a la entrega de las pensiones? Lo que pasa es que las personas asignatarias de una pensión se sigue llamando pensión de invalidez, ¿ya? No es una yo sé que ya no se dice de esa manera, pero pensiones de invalidez total o parcial, eso corre por un carril distinto a la PGU. La PGU es autónoma. Supongo que se refería a eso porque los 82 años las personas que se van a recibir a contar de, bueno, finales de agosto, esta pensión garantizada universal de 250.000 pesos. Entonces, si no se cumple con ese parámetro etario, no debería recibir este beneficio.
Perfecto, vamos a la siguiente pregunta que la dejó Alex Lira. Gabriel, en palabras simples, a contar del año Uf. 2027, ¿sumaré a mi pensión 250.000 más? Perdón, no te escuché porque me reí como con palabras Tranqui. simples, como que me pidió mucho. Al contar del 2027, ¿sumaré 250.000 pesos más a mi pensión? Depende, po. Jubiló, tiene 65 años, eh, es parte del 90% o no es parte del 10% más rico del país, según el registro social. En esos casos, claro, sería asignatario de PGU. Y en ese caso, por lo tanto, 250.000 pesos más. Jaime Varela después nos pregunta algo relacionado con la pregunta anterior que dice, por favor, confirmar, entendí que la nueva PGU de 250.000 pesos es a contar de agosto del 2026. Para mayores de 72 años, 75 años, Perfecto, entonces ahí 72. Jaime confirmada la PGU de 250 Es 82 ahora, 75 en un año y 65 en 2 años. a partir de los 75 años Sí. entonces. La cuarta pregunta es de, Siempre y cuando esté jubilado y no sea parte del 10% más rico del país. muchas gracias por esa acotación, Gabriel. La siguiente pregunta la dejó Débora Constanza Ruiz López y pregunta, ¿SIC pagará las cotizaciones provisionales independiente de que no sea esa persona target para el Fondo Solidario? De nuevo, por favor. ¿SIC? ¿Cómo SIC? El SIC pagará las cotizaciones provisionales independiente de que la persona del target no sea para Fondo Solidario. SIC. ¿El seguro de lagunas previsionales será? Ahí le vamos a pedir a Débora si nos puede complementar la pregunta porque solamente nos dejó eso, así que lo vamos a No, dejar no, ahí no entendí muy bien. en pendiente. Débora, ayúdanos con esa pregunta, por favor, si es que Ayuda, Débora. Ayúdame a está. ayudarte. Eso, ayúdanos a ayudarte y vamos entonces a la siguiente pregunta. Nos dejaron en el chat, Andrea Molina, el CIS, ¿dónde irá ahora? Bueno, el sí se debería enterar en el. Bueno, no está exactamente parametrizado aún, pero mientras no haya un cambio publicado, se sigue pagando exactamente igual que antes, que es a través de Previred. Entonces ahí, mientras no se cambie eso, que no debería por qué cambiar, porque lo debería pasar a entregar el IPS, ¿cierto? A través de su seguro social previsional, pero mientras no se publique, es parte de las cosas que están, entre comillas, entrando en vigencia. Andrea Polina creo que es la de I7, así que si es así, saludos. Buenísimo, vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los trabajadores que le declaran pero no pagan las cotizaciones previsionales? Esa es una pregunta muy amplia porque tiene repercusiones laborales inmediatas, porque es un incumplimiento laboral por parte de la empresa o la organización empleadora. Pero es bastante clara la norma, la reforma de que los beneficios sociales se calculan según cotizaciones pagadas. Entonces, hay un tema. Ahora, también hay un tema de que para el beneficio por año cotizado, por ejemplo, se reconoce que los rezagos, las personas que se pongan al día, entre comillas, sí se van siempre que estén declaradas las cotizaciones en su tiempo, sí van a poder acceder a este beneficio. Entonces, ¿cuál es la repercusión de declarar y no pagar? Bueno, incluso podría ser un delito económico esa cuestión. Entonces, es bien amplio el problema, pero desde el punto de vista previsional es que te impide acceder a múltiples de estos beneficios sociales, principalmente el beneficio por años cotizados. Perfecto, vamos entonces a las últimas preguntas que nos dejaron en el chat. Si una persona se pensionó en abril del 2025, ¿tiene derecho al back? Sí, se van a reconocer. Y se van a reconocer también los bonos de reconocimiento del IPS del año de la Cocoa también, es súper antiguo. Buenísimo. Y tenemos aquí la penúltima pregunta. ¿Este pago de 2 UF adicional también se paga a personas que ya están pensionadas? Sí, entiendo que se refiere al beneficio por años cotizados que tiene un tope de 2,5 UF,
porque es 0,5 UF por año cotizado. Entonces, tope 25 años, por lo tanto, tope 2,5 UF. Entonces, si uno cotizó 20 años, son 2 UF. Si uno cotizó 25 años, son 2,5 UF y eso se empieza a entregar en enero. Perfecto. Y eso Pensionado para... ahora o se pensionan a contar de enero. Perfecto, entonces ahí queda claro que quienes ya están pensionados también reciben ese reajuste. Y nuestra última pregunta la dejó Carolina Castro en chat y dice, o sea que la PGU actual es de 214.000 pesos, pero en agosto del 2026 pasará a 250.000 pesos siempre y cuando tenga 75 años o más. Sí, siempre que esté jubilado, jubilada, en su caso, y no pertenezca al 10% más rico del país, y a contar de agosto de 2027 para mayores de 65 años también. Buenísimo, entonces ahí volvemos a remarcar cuáles son las fechas los años de interés, perdón, para esta reforma previsional. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos y por entregar claridad sobre un tema que es tan relevante para las áreas de personas y que puede resultar un poco más difícil de comprender. Vi en el chat que muchas personas te dejaron que lo explicaste con mucha simplicidad, algo muy complejo, así que te doy muchas gracias por esa información y por traer aprendizajes a la red de recursos humanos. Obvio, no, yo feliz. Y este es un tema que cuando hacemos charlas de esto, en verdad duran 3 horas o más. Lo intenté. Así que agradezco el feedback positivo y por supuesto se puede seguir conversando. El que quiera conversar de esto conmigo, el mail está acá o el LinkedIn, lo que quieran. Este es un tema que da para mucho y va a seguir evolucionando. Así que vamos a seguir en contacto ahí y cualquier cosa nos volveremos a ver, po. Yo feliz. Muchas gracias, Gabriel, y también gracias a cada uno de ustedes por participar en este nuevo Zoom Laboral 2025. Recuerden que en los próximos días subiremos esta sesión en nuestro canal de YouTube, así que para las personas que estaban preguntando si es que subiríamos este espacio, por supuesto que lo subiremos. Si se inscribieron en el link del Zoom para poder ingresar a esta sesión, van a recibir en los próximos días un correo revive con todo lo que sucedió en esta jornada, la grabación y también el Q&A contestado justamente por Gabriel para que tengan el aprendizaje ahí a la mano. Y también por último, recordarles que ya estamos en agosto, quedan 14 días ya para preparar para que vivamos el próximo Congreso People Experience 2025. Este próximo 20, 21 y 22 de agosto tendremos grandes speakers que nos hablarán de las tendencias actuales y los desafíos que enfrentan las organizaciones. Así que no se lo pueden perder. Los invito a inscribirse en la landing page en nuestra página web y que sigamos conectados a través de nuestra página web redderecursoshumanos.com para conocer todo el calendario de eventos y todas las iniciativas que rondan en torno a la red. Soy Francisca Varas, directora de comunicaciones de la red, y esto fue Conecta RH. Muy buenos días y que tengan una excelente tarde. Chao a todos, que les vaya súper. Fue un gusto.